Muy buenos días, Salo. Un placer tenerte aquí de nuevo este jueves. Un jueves fresco y triste a la vez. Sí, Oscuro, ¿no? Amaneció nublado. amaneció un poco nublado y fresco, como bien lo dices, pero sí un poco oscuro también. Salo, qué bueno que estás aquí y gracias por acompañarnos en pues, un programa más, ¿no? de la verdad docente. Hoy con un tema muy interesante. Creo que un tema muy poco abordado Sí. en, en otros lugares. De hecho, no conozco a muchas personas, denominaciones que aborden estos temas, ¿no? Que sinceramente son de suma importancia para la fe cristiana. Entonces, pues bueno, vamos a hablar hoy acerca del santuario, ¿no? La verdad acerca del santuario. Sí, es un tema a veces también como el que expusimos el episodio anterior, ¿no? De acerca de las profecías. También es un tema, creo que es un poco mal entendido, o mejor dicho, no es muy bien entendido. A veces hay algunas dudas, algunos conceptos que no quedan claros como tal, y pues eso nos hace también pues dudar, ¿no? No entenderlo en su plenitud, y va muy de la mano, siento yo, lo que vimos anteriormente de las profecías y el santuario, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y queremos invitar a la gente a que exponga lo que puede saber, ¿no? Que entiende, que conoce, si hay algunas dudas, algunos conceptos que tal vez para ellos no han quedado un poco claros, ¿no? O tienen dudas en algún punto. Tal vez aquí las podamos responder en el transcurso del capítulo, o tal vez en su momento ya de forma más personal podemos ayudarles a contestar, ¿no? Y bueno, para dar inicio con este tema, ¿no? Porque ya sabes que siempre se nos acaba el tiempo. Sí. Así que vamos a empezar. Vamos a entrar de lleno a esto. ¿Y qué es el santuario, Salo? O sea, para empezar, ¿no? ¿Qué entendemos por santuario? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del santuario? Fíjate que es bien interesante porque podemos buscar un significado bíblico incluso, ¿no? De qué puede ser un santuario, ¿no? Pero creo que una de las cosas que mencionábamos ahorita fuera del aire antes de comenzar, pues es un lugar donde Dios puede habitar, ¿no? Aquí pude buscar aquí el santuario, ¿no? Que sí puede significar, ¿no? El santuario, y lo pone más en términos celestial, es el lugar donde Dios mora, lugar de reunión, de adoración, y donde Él manifiesta su voluntad, juicio y perdón. Entonces, si lo vemos digamos, de forma más bíblica, más celestial, pues es el lugar donde Dios está, donde Dios, lo que acabamos de leer, ¿no? Pero si lo vemos más de una forma nosotros hoy en día, puede ser que el santuario a nuestro entender, pues puede ser una iglesia, ¿no? Porque es donde se espera que Dios more en todas en las diferentes iglesias. Pero si ustedes se ponen a investigar un poquito, se van a dar cuenta que pocas iglesias o pocas denominaciones pues tienen un concepto, tienen una postura en cuanto al santuario, ¿no? Pero bíblicamente en los primeros capítulos de la Biblia, Dios da algunas indicaciones, Dios da algunas órdenes e instrucciones donde una de la razón principal para crear este santuario es para que Él more, es para que Él habite en medio de su pueblo. Si recordamos un poquito, tanto en la historia, en la Biblia y lo que hemos venido compartiendo con ustedes, desde la entrada del pecado, que lo vimos hace algunos capítulos anteriores, la desobediencia de Adán y Eva, pues el poder ser expulsados del jardín y se separó, ¿no? Se separó esta relación de Dios con el ser humano, ¿no? Y vinieron muchos otros acontecimientos, momentos, pero llega un punto en el que Dios quiere, pues, intenta volver a unir al ser humano con Él, ¿no? Quiere estar cerca del ser humano, quiere decirle que para Él es importante, que lo ama, o sea, que es su hijo y quiere lo mejor para Él, ¿no? Entonces es por eso que después de hacer algunas cosas, algunos arreglos, pues Dios da algunas instrucciones acerca de esto. Mira, vamos a buscar. Éxodo, ¿no? Sí, es creo que Éxodo. Ajá.
Más o menos sabes por dónde está. Espérame, estoy aquí. 25, 8 y 9, por favor. Éxodo 25. Ok. Aquí está. Oye. El 8 y el 9. Dice, y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, aquí nos damos cuenta de que después de algunos intentos, tal vez fallidos, de parte Dios lo intentaba, pero como lo sabemos, Dios no nos puede obligar. Dios no nos puede tomar decisiones por nosotros. Entonces, en tanto intento, a lo mejor algunas cosas salían bien, algunas cosas en cuanto a Dios quería estar con su pueblo, con los seres humanos, con sus hijos, salían bien, en cuanto a otras cosas no salían tan bien. Pero ya en Éxodo nos damos cuenta de que Dios tiene un pueblo escogido, ¿no? El pueblo de Israel. Entonces, ese pueblo es con el que Dios quiere comunicarse. Ese pueblo es con el que Dios quiere entablar una relación más cercana, que el pueblo sepa, sienta y tenga la seguridad y esa certeza de que Dios está con ellos. Y si ustedes pueden buscar en internet tal vez a manera de, pues, de imaginarnos, a lo mejor no sabemos a ciencia cierta si así realmente sucedió, pero se entiende así, ¿no? Si ustedes se pueden a buscar en internet el santuario terrenal, porque ahorita vamos a hablar más adelante, y con lo que definimos acerca del santuario celestial, pero se van a dar cuenta que el santuario está en el centro del campamento, ¿no? De este pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quería estar en derredor, quería ser ese centro, así como quiere ser el centro de nuestra vida, y lo más importante, pues, Él sigue, pues, ayudándonos a que pueda ser ese centro. Y en el templo, ¿no? En este santuario que se construyó primeramente en la tierra, eh, qué se celebraba? ¿Qué actos se realizaban? No sé, o sea, ¿qué es lo que se vivía, ¿no? Dentro del santuario. Ok, como bien lo expresé ahorita en la definición, ¿no? El santuario tenía partes, no sé si lo quieras poner aquí para que la gente que nos ve lo pueda entender así, ¿no? El Tenía 3 santuario. partes, era el atrio, lugar santo y lugar santísimo, mira. Me salió otra cosa. Ahí está Israel, ahí te salió. Sí, así pasa, mira. Ok, ¿cuál quieres que ponga? Si quieres, pon el primero para que la gente lo pueda ver primero y ahorita vamos de manera más por dentro, ¿no? Ahí está, mira. Este es digamos, un esquema, una imagen del santuario, ¿no? Esta parte que está acá es como lo que les decía yo, el atrio, ¿no? La parte, digamos, vamos a decir, fuera de, porque hay una carpa que ahorita vamos a definir un poquito más algunas cosas, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no? ¿Qué se hacía primeramente en el santuario? Sammy, mira, como lo decía en la definición acerca del celestial, pasaba lo mismo con el terrenal. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería hacer era reconciliarse con sus hijos, con sus hijos, te digo. Entonces, ¿qué se necesitaba hacer después de que esto se construye? Bueno, buscar un perdón. Si alguien fallaba, si alguien se equivocaba, era como un tipo de plan de salvación. Vaya. ¿Por qué? Porque era un asunto de yo cometí un pecado, yo fallé, yo me equivoqué, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero pues yo no quiero morir. Yo quiero que Dios me perdone. Yo quiero tener otra oportunidad para volver a comenzar mi vida, ¿no? Bueno, de esa forma, en las instrucciones que Dios da para la construcción, también Dios da instrucciones para una redención, para buscar un perdón. Y parte de eso, pues era llevar ya sea un macho cabrío, un corderito, una tórtola, una paloma. Esto no era dependiendo de que si mi pecado era muy grande, voy a llevar una vaca. No, esto era dependiendo de las familias, ¿no? El recurso de cada quien, lo que tenía. Situación económica. Exacto, la situación. Si alguien tenía palomitas, pues iba a llevar palomas. Si alguien tenía ovejas, pues iba a llevar ovejas. Entonces, esto era dependiendo de la situación económica de las personas, ¿no? ¿Qué tenían ellos, verdad? Entonces, la parte esta, Sammy, de la puerta, en qué consistía, pues era algo muy solemne, era algo muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque Dios así lo instituyó, así lo
así dio las indicaciones, ¿no? Un lugar en el que yo puedo reconciliarme con Dios, un lugar en el que yo puedo, pues, pedir perdón. Ahora sí que yo cometí el pecado, pero voy a traspasar ese pecado a, pues, ¿a quién? Pues al animalito, al que yo estoy llevando. ¿Para qué? Para entonces él, pues, iba a ser, digamos, el sacrificado, ¿no? Por mi pecado. Y más adelante, pues, podemos ver esto que es en el atrio, los lugares, ¿no? Y ya más adelante, si quieres, pon una imagen de dentro para que la gente pueda ver más específicamente dentro, o dejamos esto. Sí, dejamos, aquí vienen como que igual segmentado. Pues, entonces, esta partecita donde dice 6, 7, 5, 4, ese es el lugar santo. Ajá, donde Ese encontraba es el candelabro, lugar santo, mesa de la proposición y el primer velo. Y el primer velo, que es esa parte, ¿no? Entonces, ese es el lugar santo. Cada día se le llama sacrificio continuo. Bueno, pues era en ese lugar, se sacrificaba en este lugar, digamos, se sacrificaba acá, y entonces entraba el sacerdote al lugar santo para expiar. Ese se le llama sacrificio continuo. Anteriormente, no sé si fue la clase pasada o la anterior que vistes acerca de cómo se predice, ¿no? El ministerio de Jesús. Y dice que va a quitar el continuo. Entonces, a esto se refería. Cuando Jesús murió, ya no se practicaba esto, pero esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Al final. Pero entonces, a eso se refería con un sacrificio continuo. ¿Por qué? Porque era un sacrificio de todos los días. Lamentablemente, como seres humanos, pecamos, nos equivocamos. Claro. Y necesitamos una reconciliación diaria, ¿no? Constante. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, eso se hacía de forma diaria. Entonces, se le llamaba el Yom Kippur a un día solemne, un día muy, muy importante. ¿Qué es el Yom Kippur? Es el día de la expiación. Es un día que, por decir así, Dios dio instrucciones para que fuera, no sé, o tocaba que fuera en el mes sexto, en el día 14, por decir así. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ese día podía caer ya sea para nosotros lunes, martes, jueves, el día que cayera, bueno, ese día era un día solemne, era un día diferente. A pesar de que caía cualquier día de la semana, para nosotros y para ellos, ese día se dedicaba exclusivamente a esa expiación. Lo que llamaban como los sábados festivos, ¿no? Son sábados ceremoniales. Ceremoniales. Son sábados ceremoniales, entonces ese era un sábado ceremonial. Una cosa es el sábado como día de reposo, séptimo día, pero otro eran los sábados ceremoniales. Bueno, ese era un sábado ceremonial. Y otras fiestas que se hacía que pues no vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero ese día de la expiación era un sábado ceremonial. Entonces, si caía en jueves, martes, el día que sea, se convertía en un sábado ceremonial y se practicaba las instrucciones que Dios daba. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Como era un sacrificio diario de todos los días, bueno, había que purificar el santuario. Había que limpiar el santuario una vez al año de todos los pecados del pueblo. Entonces, ese único día del año se purificaba. ¿Y qué pasaba? Bueno, todo el pueblo se reunía solemne, conociendo que ahora iba a haber una purificación del pueblo. Era un rito sumamente solemne, importante, sagrado, de mucha reverencia. No sé si recuerdes o no sé si la gente que nos ve lo sabe, pero el sacerdote tenía que entrar, no sé si recuerdes, con una campanita. Sí, porque nadie lo podía ver. Esto era algo... Exacto, en la falda. Unas campanitas, ¿para qué? Para que la gente supiera pues que el sacerdote se estaba moviendo dentro del santuario, porque si había algo malo, tanto de parte del pueblo como de parte del sacerdote que estaba ministrando, que estaba llevando a cabo esta ceremonia, él podía morirse de lo importante que era esto. Incluso aparte de la campanita, entraba con un lazo. ¿Para qué? Para que si algo pasaba adentro, nadie se podía meter. Nadie podía entrar lo voy a sacar. No, tenían que jalar para que entonces poderlo sacar. Estamos hablando del lugar santo y lugar santísimo. No estamos hablando tanto de la parte de aquí del atrio, ¿no? La gente llegaba hasta el altar, vamos. Hasta ese punto llegaba y podía ver lo que hay en fuera de, ¿no? Entonces, esta parte, Sammy, era algo bien solemne para ellos, era algo muy importante para ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Ajá. Dime.
No, estaba pensando, no, en la Biblia no hay ningún versículo donde se hable de algún suceso parecido, ¿no? De que algún sacerdote se haya muerto dentro del santuario. No, pero sí lo menciona, ¿no? No habla Ajá. exclusivamente de que pasó, pero en las instrucciones sí está esta parte, ¿no? Sí pasa, sí. O sea, digamos, no pasa, quise decir, pero sí en las instrucciones está. Ajá. Y si Lo está es que, por alguna razón, ¿no? Me imagino, exacto. tal vez. Y lo que sí pasó en algunos pasajes es Nabat de Abiú, un fuego extraño, Ujú. dentro del, no recuerdo si fue en el santuario o en la casa de Dios, ahorita no recuerdo exactamente el suceso, pero fue un fuego extraño. ¿Qué significa un fuego extraño? Bueno, pues fue una ofrenda que Dios no pidió, que Dios no dio esas instrucciones, no Ujú. dio esas órdenes. Y mezclar lo santo con lo profano es ira para Dios y es enojo. Y dice el texto eh, que la tierra los tragó, murieron. Entonces, otro acontecimiento es lo que pasa, lo que mencionaste ahorita, si pasó algo similar es cuando el sacerdote pasa al lugar santísimo, ese día que estábamos mencionando, el día solemne, el sábado ceremonial, el día de la expiación, es para poder purificar, es para poder, hay dos corderitos, uno es para Jehová, se echan suerte en esos dos Ajá. corderitos, uno es para Jehová y otro es para Azazel, que representa a Satanás, representa los pecados. Entonces, el corderito que es para Jehová es llevado al santuario, es degollado, su sangre no es expiada en el lugar santo, no, sino que pasa el sacerdote al lugar santísimo para purificar y para expiar. Entonces, después de este acontecimiento, el otro corderito, el otro macho cabrío que es para Azazel, dice que son, digamos, simbólicamente y de forma verbal, o sea, confesando los pecados del pueblo, son ahora, digamos, transferidos. Se purificó el santuario, se limpió todos los Ujú. pecados, entonces, de forma simbólica, los pecados del santuario son transferidos a este corderito, a Azazel, macho cabrío, perdón, y es soltado en el desierto para que muera. Entonces, eso significaba que el santuario y que el pueblo en general quedaba limpio de cualquier pecado. Entonces, que eso sí también pasó, refiriéndonos a la parte de que decías de si alguien se había muerto por entrar al lugar o un sacerdote, pero lo que sí también pasó, que vemos que la parte del arca del pacto es cuando iba a ser trasladada esa arca del pacto, ¿no? Ujú. Y que pensaron que, no recuerdo el nombre de la persona, ahorita se me fue el nombre, Y se va a caer el que arca se iba de... a caer el arca y que él la dijo, no, yo lo voy a agarrar y la agarró. Y ahí Y en ese quedó. momento quedó muerto. Entonces, son cositas que, como dices, no han pasado como tal, pero otros acontecimientos que pasaron nos mostraba lo importante y lo valioso que era para Dios este momento, estos ritos, el lugar, lo que significaba cada una de estas cosas, ¿no? Ahora bien, ya teniendo un poco este contexto, ¿no? De lo que es el santuario y demás. O sea, podríamos decir que esto era una fiesta muy importante en esta época en concreto, ¿no? Ujú. Pero hoy en día no tenemos nada similar aquí en la tierra. O sea, hoy ni siquiera los mismos judíos hacen este tipo de celebraciones, ¿no? Los judíos como tal ya no hacen sacrificios, tienen algunas fiestas, sí, Mm, pero toda esta parte del santuario ya no se realiza per se en la cultura judía. En primera parte, porque bueno, ellos dicen que hasta que no se construya un santuario, no se podrá volver a instaurar, ¿no? Todo el sistema ceremonial, ¿no? Nosotros tenemos otra teoría con respecto a eso, ¿no? Pero ujú. ahora, si esto lo queremos trasladar al ámbito cristiano, ¿no? Que pues, es a donde pertenecemos, ¿no? ¿Cuál es la importancia hoy del santuario? ¿O por qué existen doctrinas que hablan acerca del santuario? Y esto cómo se aplica a nuestras vidas, no a nuestra fe. Porque es un tema relevante al cual debamos mirar, ¿no? Estudiar y analizar. Y de alguna forma también volverlo parte de nuestra fe, de nuestra doctrina, de nuestro dogma. Mira, bueno, en primer lugar, esto fue muy importante en el Antiguo Testamento. Ajá. Si ustedes lo estudian, se van a dar cuenta de la importancia que esto tenía en el Antiguo Testamento como un método para reconciliarnos con Dios, como el método para pedir perdón a Dios, limpiar nuestros pecados y, como decíamos, tener una segunda oportunidad, tener otra oportunidad para hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas. En el Nuevo Testamento, Jesús vino a esta tierra, ¿verdad?
Jesús vino a hacer su ministerio en esa tierra, ¿no? Entonces, cuando Jesús viene y hace su ministerio y muere en la cruz, es que esto se termina. Creo que no recuerdo si lo mencionamos cuando hablamos la semana antepasada o esta semana acerca de las profecías, o que vimos un poquito acerca de... Creo que fue en el sábado que estuvimos hablando. Cuando hablamos del sábado, no recuerdo exactamente, pero si ustedes, y creo que leímos esa cita esa vez, que si ustedes recuerdan, cuando Jesús estaba a punto de morir, estaba crucificado, el sacerdote estaba listo para ofrecer, porque había un sacrificio matutino y un sacrificio vespertino, un sacrificio por la tarde. Entonces estaba listo para hacer ese sacrificio ese viernes por la tarde, pero no pudo hacerlo porque en primer lugar cuando Jesús muere hubo un terremoto. Entonces, ahorita podemos ver así el santuario, ¿no? Pero posteriormente ya se convierte en una iglesia, ¿verdad? En un templo. En un templo. Y ese lugar santo, ese lugar santísimo, ese lugar que está hasta atrás del templo y nadie puede verlo, solamente el sacerdote puede entrar ahí y puede interceder, vaya, por los pecados de la iglesia, del pueblo. Entonces, cuando esto sucede, que les estoy contando, cuando el sacerdote quiere hacer ese sacrificio, dice que en primer lugar hay un terremoto y que la cortina, el velo que dividía la iglesia y el lugar santísimo que nadie podía ver, dicen que se rasgó y se abrió. Y la gente que jamás había visto, que nunca se había visto, ese lugar lo podían ver ahora. Entonces, ¿qué nos hace pensar o cómo podemos entender esta parte? Bueno, significaba que Jesús, ese único Hijo de Dios, ese Cordero perfecto, había muerto en la cruz. Y que ahora la sangre que Él derramó en la cruz era la que me limpiaba mis pecados. Era suficiente para el perdón de los pecados de la raza humana. Exactamente, era la que limpiaba mis pecados y era lo que yo necesitaba, era ir a Él. Creo que es Isaías 1:19, 18, no recuerdo si es uno de los versículos que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ahora este asunto del santuario iba a cambiar, Sammy. ¿Por qué? Porque ya no había la necesidad, como tú lo decías, de que esto se canceló, aunque no lo reconocieron como tal y no lo reconocen como tal algunas denominaciones, sobre todo la parte de los judíos de por allá. Esto vino a consumarse, a terminarse. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios había muerto y ahora Él era el que nos limpiaba de todo. Él cumplía esa función. Él ahora comienza a hacer esa función de sacerdote. ¿De qué? De limpiar nuestros pecados, de poder confesar esos pecados a Él, ir delante de Él en oración, de forma personal, porque hay oraciones de diferente tipo, públicas, rutinarias, de todos los días, pero tiene que haber una parte en la que yo tengo que orar a Dios y decirle: Señor, ¿sabes qué? Me equivoqué. O sea, ¿sabes qué? Cometí este pecado, hice esto, no lo sé. Confesárselos a Él. Y eso es la parte en la que la gente a veces no comparte estas ideas con nosotros, ¿no? Creo que también una de las partes muy importantes en las cuales, o sea, analizando un poco de por qué se dejó esto del santuario, ¿no? Y es que el santuario también presentaba, era como un ejemplo, ¿no? De lo que iba a suceder también en el cielo, ¿no? Es que toda la Biblia tiene un significado, ¿no? Y nos muestra siempre el plan de Dios con respecto al futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, estos ritos que se llevaban a cabo en tierra, ¿no? Reflejaban un poco, tal vez incluso de una forma imperfecta, ¿no? Lo que se iba a llevar en el cielo, ¿no? A favor del ser humano. Entonces, cuando Jesús muere, ¿no? Cuando Jesús muere y después es llevado al cielo, ¿no? Bien dices, se termina todos los ritos ceremoniales aquí en la tierra. Pero ahora esa ceremonia se empezó a llevar a cabo en el cielo. Exacto. Entonces, ya con ese entendimiento, ¿no? El ser humano ya podía entender, ¿no? ¿Qué es lo que iba a suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque durante, podríamos decir, miles de años, ¿no? Cientos de años, podríamos decirlo así. Cientos, tal vez miles de años se llevó a cabo ese rito, ¿no? Dentro del pueblo.
Entonces, ok, ya teniendo en claro esto, ya sabemos, sabrían, o incluso hoy ya sabemos, ¿no? Lo que sucede en el cielo en favor de la expiación de los pecados del ser humano. Entonces, el poder entender esto, ¿no? El que nosotros lo entendamos y sepamos, ¿no? Todo el desarrollo que se está llevando a favor, ¿no? De la expiación de nuestros pecados en el cielo, nos sirve también como consuelo y esperanza, ¿no? Que Así si bien es. ya no podemos, ya no hacemos este ritual, ¿no? De una forma personal, ¿no? Ya no llevamos el cabrito, ya no llevamos ciertas ofrendas, ya no tenemos Yom Kippur, ¿no? Que bueno, fueron fiestas que se abolieron por el sacrificio de Cristo. Bien, ya tenemos un recordatorio, ¿no? Y ya tenemos una idea de cómo funciona todo esto. Entonces, por esa parte, el entender como cristianos hoy en día el santuario, no como ya una fiesta, ¿no? A la cual nosotros debemos practicar, sino más bien entenderla como una forma en la que Dios nos muestra su amor hacia nosotros, hacia sus hijos. Porque una vez que entendemos por completo, ¿no? Y estudiamos a profundidad lo que es el santuario, que en una hora jamás vamos a poder abordar Todo. todo lo que significa, y porque cada pieza, cada objeto que había en el santuario tenía un significado, o tiene un significado sumamente especial. Desde la mesa de los panes, el candelabro, o sea, todo, cada una de las cosas representaba el plan de Dios para el ser humano, ¿no? Y cómo pues, Él iba a obrar, ¿no? En favor de la humanidad. Entonces, creo que por eso en esa parte entender el santuario hoy en día como cristianos es muy importante. Y bien no es que estamos siendo, porque muchas veces también se acusa, ¿no? De legalismo, ¿no? De que no, es que cómo siguen creyendo en eso, ¿no? Cómo siguen creyendo en el santuario, si bien la Biblia, no, 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 o sea, siento, más bien, ¿no? El tema del santuario es sumamente maravilloso y habla del amor que tiene Dios hacia cada uno de nosotros. Entonces, más allá de acto legalismo, ¿no? O que nos acusen tradicionalistas o de judaizantes, ¿no? No, no, más bien es el acto o el significado que tiene todo esto. Podríamos decir que el acto más cristiano o Así. sea, que podamos tener, ¿no? O de lo que podamos pensar acerca de esta verdad, ¿no? No, y lo que tú mencionabas, amigo, es bien importante. Mira, quiero que vayamos a Hebreos. Hebreos creo que es Tres. 8:5, si no mal recuerdo. Sí, 8:5. Hebreos 8:5. El santuario terrenal no era un santuario que a Dios tal vez se dijo, ah, pues mira, lo vamos a hacer así, así. No, era un santuario que ya estaba. ¿Dónde? En el cielo. Ujú. Era una réplica. ¿Y qué dice Hebreos 8:5? Dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Entonces se le mostró un modelo en el monte, ¿verdad? ¿Y de dónde era el modelo? del cielo. Del cielo. No era algo que dijo Dios, sí, no, se me ocurrió para habitar. No, era un plan que Dios tenía para nosotros. Entonces, lo que la gente a veces, como tú lo decías, no comprendemos o no entendemos es cómo es el ministerio de Cristo, ¿no? Primeramente, ¿no? Vuelve a poner la parte del tabernáculo, la imagen, mira, para que podamos ver si lo entendemos así. Este es el atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Qué hizo Jesús? Representó su ministerio en esas tres partes del santuario. Ujú. ¿Cómo? En primer lugar, en el atrio, ¿qué pasaba? En el atrio, pues ahí se degollaba al animalito para poder entonces expiar. Entonces, ¿qué representa esta parte? Bueno, pues la muerte de Jesús. Ahora, en la parte del centro, ¿qué significado tiene en cuanto al ministerio de Jesús la parte del centro? En la parte del centro, el lugar santo era de ese sacrificio diario. Bueno, algo que tal vez no mencionamos, pero que se entiende y no quiero dejarlo pasar, es que lo que tú llevabas al santuario, ¿qué tenía, qué características tenía que tener?
Tiene que ser limpio, puro, perfecto, básicamente. Exactamente. Entonces, las características para que pasara el proceso de degollar o que lo pudieran matar, para entonces pasar a la parte de expiar, bueno, tenía que ser perfecto. Como tú lo dijiste, no tenía que tener ningún defecto, tenía que ser lo mejor de lo mejor. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, cuando Jesús muere, nos damos cuenta de que Jesús tuvo una vida perfecta. Y esa es la que representa la parte del lugar santo. Jesús no cometió ningún pecado. Pudo hacerlo. Ujú. Pudo hacer otras cosas. Y pudo incluso con el mismo pensamiento pecar. Pero ni a eso se atrevió. Porque entendió su labor, porque entendió su ministerio. Y podemos decir, no, es que Jesús era Dios. Sí era Dios, pero también era humano. También sentía lo que tú y yo sentimos hoy. Tenía sed, tenía hambre, se cansaba. Tenía nuestras mismas, podríamos decir, tendencias, ¿no? Sí, o sea, nos comprende hoy en día. Entonces, me acuerdo yo mucho de la tentación de Jesús, ¿no? De lo que le ofrecía el diablo, de lo que le podía ofrecer Satanás y cómo Jesús podría hacer todo eso que Satanás le decía, ¿no? Mira, convierte estas piedras en pan, tienes hambre. Claro. Jesús había durado días, no recuerdo si son 30 días, ¿no? 30 días sin... No, 40. 40 días, ya me acordé. 40 días en ayuno. Oye, uno dura 2 días y ya no sabe qué hacer. No llego ni a las 12 y ya tengo hambre. Yo sé. Entonces, son cosas, decimos, o sea, que nosotros oye, no es cualquier cosa. Entonces, las tentaciones para Jesús siempre estuvieron allí. Siempre fueron presentes, latentes, pero aún así Jesús entendía su labor, entendía su ministerio, comprendía el plan por el cual había sido enviado, sufrió. Hoy en el Getsemaní, en el huerto, de los Olivos, en el Getsemaní, dice que empezó a sudar gotas de sangre antes de ser aprendido, antes de ser crucificado. ¿Por qué? Porque había cierto tipo de incertidumbre, de temor de parte de él. Mira, entiendo cómo tienen que ser las cosas, pero no quiero que sea como yo quiero, le decía a su padre, sino como tú quieres. Entonces, ¿a qué grado de tal vez estrés, temor, miedo había llegado Jesús para... Ajá. Ahora la pregunta que se me viene, o sea, bueno, muchos hablan, ¿no? De que pues, Jesús muere en la cruz y que su sangre es suficiente, ¿no? Para la redención de los pecados. En esta parte, o sea, ¿por qué de alguna forma nosotros creemos fielmente, ¿no? De que sí la sangre de Jesús o el sacrificio de Jesús era suficiente, ¿no? Pero no es lo único que es necesario para la expiación de los pecados del ser humano, ¿no? Exacto. O sea, ¿por qué podríamos decir que solamente la muerte de Jesús, siendo muy necesaria y siendo una parte clave y de suma importancia en el plan de salvación, no es lo único necesario para, pues para completar todo, ¿no? Claro, sí, porque era como que un plan diseñado perfectamente para la salvación del ser humano. Y como tú lo dices, la muerte perfecta de Jesús, porque fue un hombre perfecto, era parte de ese plan. Uh-huh. Pero también no podíamos llegar a la muerte de Jesús si Jesús no hubiera cumplido su misión en cuanto a ser un hombre perfecto. Si no hubiera realizado una vida perfecta. Entonces, si no hubiera realizado una vida perfecta, no hubiera tenido ningún significado la muerte. Porque lo que decíamos hace un momento es cuando la persona, la familia, llevaba un corderito, llevaba una tórtola, un palomino, una paloma, a ser, ahora sí que sacrificada, era porque era perfecta y porque habían cometido algún pecado. Entonces, de la misma forma, Jesús tenía que convertirse en ese cordero perfecto, uh-huh, sin mancha, sin nada. Entonces, ¿cómo podemos explicar la parte de que no le estamos quitando méritos a esa parte de la vida de Jesús y a ese sacrificio que sin él no tendríamos esperanza a nadie en la tierra, sino de que era parte de un plan? Porque, por ejemplo,
Yo te decía que la parte del atrio es la muerte de Jesús. Jesús murió por nosotros. La parte del lugar santo es la vida perfecta de Jesús. Fue un hombre perfecto sin mancha. Y la parte de la purificación, el lugar santísimo, bueno, es esa purificación. Ujú. Purificar los pecados de todos, ¿no? De la humanidad. Entonces, mira, ¿qué pasa y qué sucede? ¿Cómo entender estas tres partes, ¿no? de la vida de Jesús y del santuario? Es como nuestro auto. Nuestro auto decimos, no, nomás échale gasolina y ya, y va a andar. Ujú. No, la gasolina es una parte fundamental e importante de nuestros automóviles, pero no es todo. Necesitamos saber cómo están nuestras llantas, el motor, el aceite, cómo están todas estas cosas. ¿Por qué? Porque si solo me enfoco y digo, no, es que es la gasolina y ya, no, pues en un momento me puedo quedar ponchado, se me puede descomponer mi motor, muchas cosas, ¿no? Entonces, es de esta forma que lo podemos entender. La muerte de Jesús, esa muerte vicaria es sumamente importante, pero es gracias a esa muerte, bueno, antes se tuvo que hacer algo previo. Tuvo que haber momentos previos, tuvieron que cumplirse ciertas cosas para que entonces termináramos con esa muerte, ¿no? Eh, Siento que también podemos aplicar un ejemplo acerca de bañarte, ¿no? O sea, el colocarte shampoo, jabón en el cuerpo es muy importante, pero no sirve de nada si no te enjuagas. Sí. Entonces, básicamente podríamos trasladarlo así, ¿no? El sacrificio de Jesús era importante, ¿no? Pero sin... voy a leer un poco de lo que hay aquí, ¿no? En los rituales del santuario no era suficiente que el adorador sacrificara un animal. Ese sacrificio tiene relación con el santuario y con la mediación sacerdotal. Sin el santuario y la mediación sacerdotal, el sacrificio es insuficiente y hasta incomprensible. La muerte de Cristo es suficiente para nuestra salvación en la esfera del sacrificio en sí. Su suficiencia está subrayada por el lenguaje bíblico, de que se sacrificó una vez y para siempre. Pero cuando observamos el ritual como un todo, el sacrificio era parte de un complejo mayor que involucraba el santuario y el trabajo sacerdotal en ese asunto. O sea, básicamente es eso, ¿no? Sí es muy importante la parte del sacrificio, pero necesita de los otros elementos para que comprenda sentido. Y Dios, podríamos decir que es un Dios lógico, es un Dios racional, es un Dios que, o sea, tiene muy bien estructurado y meticulosamente ordenado, ¿no? Los pasos que se deben de seguir. Entonces, por ende, uno de los pasos necesarios y claves para que se desarrollara todo el ministerio y la expiación del pecado del hombre era este sacrificio, pero no era lo único. De ahí Jesús debía pasar al lugar santo y de ahí pasar al lugar santísimo, que en ámbitos de profecía es donde nos encontramos hoy en día, según la doctrina y la creencia cristiana. Exacto. Adventista, perdón, porque no todos los cristianos tienen esta doctrina. Pero es por eso que es muy importante entenderlo, ¿no? Porque así estamos entendiendo, ¿no? Cuáles son los procesos que Dios y Jesús están llevando a cabo para la salvación del humano. Y eso también nos da a entender el punto y nos sirve como referencia en el momento histórico en el cual nos estamos desarrollando. Entonces, es por eso, ¿no? Que pues, como cristianos o adventistas o como creyentes, ¿no? De Jesús y de Dios, debemos tener en claro esto y deberíamos estudiarlo un poquito más, ¿no? Incluso si hay gente que nos puede llegar a escuchar en algún futuro, ¿no? Que se siente un poco confundida, ¿no? Por lo que estamos diciendo, ¿no? Por lo que tratamos de querer comunicar esta mañana es, pues, analiza, ¿no? Un poco lo que hacía el pueblo de Israel en el santuario y analiza lo que Dios está haciendo ahora, ¿no? Y todo tiene un completo sentido, ¿no? En cuanto a esa parte del plan de Dios. Exacto. Y como tú bien lo expresabas, ¿no? Cuando Jesús muere y Jesús resucita, se cumple, ¿no? Se cumple una de las cosas que Dios había, digamos, prometido a Adán y Eva, de que iba a haber un Salvador, de que iba a haber otra oportunidad para todo aquel que quería aceptar esa oportunidad. Entonces, cuando Jesús termina su ministerio, termina la parte que tiene que hacer aquí, cumple con el propósito, regresa.
al cielo, ¿no? Regresa al cielo. ¿Para qué? Bueno, para ministrar ese santuario celestial. ¿Por qué? Porque ahora él, como sumo sacerdote, puede ministrar ese santuario, puede atender ese santuario, y es lo que está haciendo hoy en día, ¿no? ¿Qué está haciendo? Bueno, lo que decíamos anteriormente con las profecías de Daniel, ¿no? Por eso en Daniel 8:14 creo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Bueno, ¿de qué estaba refiriéndose aquí? Estaba hablando del santuario celestial, y que iban a pasar 2300 tardes y mañanas para que el santuario celestial pudiera purificarse. ¿Qué significaba la purificación del santuario en el Antiguo Testamento? Bueno, pues era un día solemne, era un sábado ceremonial, era un sábado era un día importante, era un día de consagración, y ahora sí que un día solemne para reconciliarme con Dios. Entonces, a partir de 1844, que fue cuando se cumple esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, es que entonces Dios pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Dios quién? Jesús. La figura de Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. ¿Para qué? Para comenzar a purificar el santuario. ¿Con qué? Con los pecados. De los pecados, sí. De los hombres. Ahora, hay mucho que abordar en cuanto a todo esto, en cuanto a esa parte de que está haciendo Jesús en el santuario, de purificar el santuario, de limpiar esa parte. Pero, amigos, es muy importante que ustedes también puedan estudiar, que ustedes también este tema del santuario les pueda interesar, puedan investigar, como tú decías, o sea, puedan darse cuenta, puedan leer y puedan comparar, ¿no? Lo que pasaba, lo que sucedía, cómo pasaba, cómo sucedía, ¿no? Incluso en Daniel, en la profecía de Daniel, podemos darnos cuenta la importancia que tenía el santuario para Dios y para nosotros. Y por qué, como adventistas que lo somos, pues para nosotros es una doctrina, es una creencia muy importante, muy vital para nosotros, y como lo fue para Dios, ¿no? En esta parte de la purificación, o sea, si creemos que Jesús está en este momento en el lugar santísimo, purificando pues, el lugar santísimo, ¿no? ¿Cuáles son podemos decir, las acciones que está realizando Jesús en este momento? Desde el punto de vista pues, bíblico y profético. O sea, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Qué está haciendo ahorita, no? ¿Cuáles son los pasos que está desarrollando en ese lugar santísimo, en el santuario celestial? En primer lugar, está limpiando hasta cierto punto los pecados de cada quien. ¿Cómo los limpia? O sea, ¿cómo puede decir que los limpia? Con su sangre, en primer lugar. Pero, a ver, te voy a cambiar la pregunta. A ver, yo sé, pero quiero saber hasta qué punto. Entendemos que la parte cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, y cuando empieza esta parte de la purificación, le decimos juicio. Investigador. Ahora, ¿a quiénes está juzgando? Puede ser la pregunta. ¿A quiénes está juzgando? ¿Y de qué pecados es los que está limpiando Dios, ¿no? Uh-huh. Jesús. Entonces, ¿será que está limpiando los pecados de nosotros? ¿O será que está limpiando los pecados de alguien más? Bueno, en primer lugar, este juicio investigador comienza ¿con quién? Con las personas que ya no están. ¿Por qué? Porque para ellos su vida terminó. Sí, ya no pueden hacer nada para cambiarla, ¿no? Entonces, se evalúa, vamos a ponerlo de esta forma, no sé cómo se hace realmente, ¿verdad? Pero es una ideas que nosotros podemos entenderlo así, ¿no? Se ve su vida, ¿no? Quién fue, qué hizo, todo lo que tiene que ver con él y su vida, ¿no? Entonces, es que se limpian sus pecados si así él lo deseó, si él lo aceptó en su corazón, si él quiso enderezar su vida y entrar al camino correcto, al camino que Dios le estaba ofreciendo, o lamentablemente no quiso. Ajá. Entonces no significa que Dios va a agarrar a esa persona y va a decir, a ver, vete al cielo. No, significa que va a ser parte de los redimidos cuando Él venga y va a resucitar. O significa de que no, pues tú no hiciste lo correcto. Es como cuando cumple los requisitos del pasaporte, ¿no? Algo así. Se puede entender así. O sea, del visado, o ¿no? de la visa, ¿no? Se puede entender así. No quiere decir que Dios lo está
lo está haciendo tal como nosotros lo decimos, pero así nos lo imaginamos nosotros, Es ¿no? lo que nuestra su imaginación, imaginación, ¿verdad? humana puede llegar a... Entonces te digo, o sea, yo siento que esta es la parte en la que Jesús está, de esa forma es la que Jesús está limpiando estos pecados. Ya que se termina con los muertos, bueno, ahora son los vivos. Y podemos decir, pero ¿cómo lo va a hacer con los vivos? Como lo decíamos anteriormente en las clases, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, ¿qué estoy transmitiendo yo? O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué hago yo? ¿Cómo la gente me puede identificar como alguien bueno, malo, agradable, amable, servicial? Y no solamente eso, sino en quién creo, qué está puesto como mi primer lugar. Y podemos decir muchos más adjetivos, ¿no? Pero esta es la parte en la que Jesús está limpiando este lugar santísimo con las personas que ya no están con nosotros. Entonces, para ellos, el juicio es cuando moremos. Ujú. Por eso siempre decimos, es que yo estoy esperando a Jesús y me estoy preparando. Sí, pero tienes que estar listo todos los días. ¿Por qué? Porque no sabes qué día va a ser tu último día. Y cuando ese día se cumplió, sea hoy, sea mañana, sea en 20 años, sea en 10 años, bueno, en el día en que tú ya no estés respirando, bueno, Jesús ya vino para ti. ¿Y estuviste listo? ¿O estás listo o no estás listo? Esa es, digamos, esa parte delgada en la que uno tiene que reflexionar cada día y prepararse y consagrarse y, como decíamos, hablando del santuario, ponerse a cuentas con Dios, decirle, Señor, me equivoqué, perdóname, límpiame con tu sangre, estoy aquí para servirte, quiero hacer lo correcto delante de ti y poder continuar mi vida tomado de la mano de Él. Y lo que me gusta y me encanta es esta parte. Mira, vamos a ir a una cita. Porque a veces decimos, no es que Dios no me entiende, no es que... a ver, ¿dónde la dejé? Igual me surgen, o por ejemplo, ahorita otras dudas. Pero A bueno, ver. ya tienes la cita. No, a ver, dímela. Yo te digo la cita, pero dímela. Por ejemplo, en esta parte, ¿no? Tratando de entender esto. Normalmente, constantemente están naciendo y muriendo personas en todo el mundo, ¿no? O sea, Sí. ¿en qué momento, pues, por ejemplo, podríamos decir que Jesús o va a poder terminar, ¿no? Con todo eso? ¿O cuándo le voy a poner ya, sabes qué? Hasta aquí termina y bueno, los que siguen haciendo después, ¿qué va a pasar, no? O los que murieron en ese lapso, podríamos decir. O sea, los que mueren después también de ese lapso, ¿no? De que se cierra, podríamos decir, que nosotros conocemos como el tiempo de gracia. ¿Qué pasa con esa gente que murió, no? ¿Se le juzga hasta ese momento? ¿O queda en el limbo? ¿Qué pasa con los nuevos niños que están naciendo, no? ¿Qué pasa con sus padres? O sea, ese tipo de dudas como que a veces empiezan a surgir, ¿no? Sí, y ese tipo de preguntas no es como que, mira, para esta pregunta esta es la verdad absoluta. No, porque como somos seres humanos, obviamente que hay muchas dudas, hay muchas cosas que no quedan tan claras para nosotros en ese sentido y que uno tiene que decirle, Señor, o sea, no sé cuál va a ser el final, no sé cuál va a ser, no sé cuál es la respuesta como tal, pero aferrarnos a Él, o sea, en cuanto a esta parte, yo siento que no hay una respuesta clara, no hay una respuesta, digamos, es rojo, listo, no. Es la vida de cada quien, es el concepto de cada quien, las creencias de cada quien, en quién se van a aferrar, de quién se van a abrazar, en quién van a confiar. Porque lamentablemente sí, la Biblia incluso lo dice, cuando lleguen estos acontecimientos del tiempo al fin de decidir qué hacer, dice, ay de las mujeres que están encinta. Ay de ellos, porque ellas son las que van a sufrir bastante. Entonces, uno tiene que ver esto no con temor, no con miedo, no con incertidumbre, no, ay, es que cuando venga esto, y cómo le voy a hacer, tengo miedo. Entonces, a veces el miedo se apodera de nosotros y pues no obtenemos nada bueno de eso, lamentablemente. Debemos de tener confianza, debemos, como les decíamos, hemos estado diciendo, debemos de estudiar, saber un poco más de las cosas que tal vez no conozco, que tal vez no sé, y cómo yo puedo, si me encuentro con alguien en la calle y me dice, oye, ¿tú crees en esto? Oye, el santuario, oye, el juicio,
el tiempo de gracia. Entonces, yo saber qué contestar, yo saber cómo defender mi creencia, o sea, mi postura en la que yo estoy llevando a cabo, porque eso, aparte de poder yo defender todo esto, me va a dar a mí esperanza, paz, seguridad de que lo que pase, pues es lo que tiene que pasar y yo tengo que estar seguro en las manos de Dios, porque cuando pase el tiempo, bueno, cuando se termine el tiempo de gracia, hay un momento que los hijos de Dios van a ser sellados. ¿Y cuáles son los parámetros que, por ejemplo, debe cumplir un hijo de Dios para, pues, ser expiado, libre de pecado, ¿no? O sea, ¿Cuáles son los requisitos o qué ¿cuáles son pasos tienen que seguir? ¿cuáles son ¿no? los En requisitos? primer lugar, reconocer nuestro pecado, reconocer que estamos mal, saber que me equivoqué y buscar a Dios y pedir perdón. Esto es lo que tengo que hacer. Ahora, fíjate, lamentablemente, como seres humanos, esto lo tomamos a juego y decimos, es que Dios me perdona. Hay que volverlo a hacer. No, tiene que ser, dice la Biblia, un arrepentimiento genuino. ¿Qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento real. O sea, que yo sepa, que yo sienta y que yo tenga esa certeza. Oye, esto está mal. Esto yo me arrepiento de haberlo hecho. Sufrí, lloré, digamos, caí en un hoyo. Me dolió. No quiero volver a pasar por esto. ¿Me entiendes? Entonces, no es un arrepentimiento, pero un arrepentimiento de palabra y ya. Es un arrepentimiento real, genuino, en el que yo voy delante de Dios y le digo, Señor, me equivoqué. Ahora, fíjate, puede por problemas de nuestras relaciones, emociones, vida, cualquier cosa, puede que al tiempo volvamos a caer donde mismo. Pero yo me arrepentí de una forma genuina. ¿Pero por qué volví a caer? Porque somos seres humanos. Y aunque yo pueda ir y le diga, Señor, mira, yo dije en el pasado que no lo iba a volver a hacer, pero otra vez aquí estoy. A Dios se le olvidó. Porque lo que Dios sí hace es olvidarse de mi pecado. Cuando yo me arrepiento de forma genuina, dice la Biblia que Dios envía mis pecados al fondo del mar. ¿Y cómo podríamos decir que se puede lograr ese arrepentimiento genuino, ¿no? ¿Cómo lo alcanzamos? Esa es una pregunta difícil y complicada, ¿verdad? Pero yo siento que de forma personal, un arrepentimiento genuino se logra solamente cuando Dios mora en ti. Cuando Dios es el centro de tu vida, entiendes que fallaste, que le fallaste, pero que puedes recibir su perdón. No lo vas a lograr tú solo, con tus méritos, con tus fuerzas, con tus habilidades, no. Un arrepentimiento genuino se logra solamente cuando Dios está con nosotros. Y lo sientes, lo percibes, o sea, está allí. Entonces, la Biblia dice en Apocalipsis que todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, tienen el testimonio de Jesucristo, son los que van a ser sellados en ese tiempo de gracia. Uh-huh. Y son los que van a ser purificados, y van a ser limpiados de todo mal. Y cuando vengan los acontecimientos, porque podemos hablar de las plagas, podemos hablar de muchas cosas que van a acontecer en el futuro, en el tiempo del fin, y eso nos puede dar temor, como te decía, pero también me da seguridad de que yo quiero formar parte de ese grupo selecto, de ese remanente, ¿no? De guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. En esta última parte que dijiste, ¿no? Que una forma en que podemos lograr ese arrepentimiento genuino es saber, ¿no? Que es tener esa relación con Dios, ¿no? Uh-huh. Esa relación con Dios nos va también a mostrar, ¿no? En las flaquezas que tenemos, ¿no? Como seres humanos y en las cuales hemos cometido errores. Y en esa parte me recuerda mucho algo que leí hace poco, ¿no? Acerca de la sabiduría. En el concepto filosófico, la sabiduría es el conocimiento de las cosas más profundas y su utilización, ¿no? Para la ordenación, para la guía, ¿no? Y persuasión hacia otras personas, ¿no? Es como un concepto muy, muy general que tiene acerca de la filosofía acerca de la sabiduría. En otra parte, por ejemplo, decir un poquito más específica, la sabiduría también se muestra o se habla como la sabiduría así del conocimiento de las cosas más profundas con el fin de obtener la felicidad, ¿no? Y yo cuando leí esto realmente me hizo recordar mucho acerca de la sabiduría
no como el conocimiento humano que tenemos o filosófico que se estudia, ¿no? Sino más bien la sabiduría como Dios, ¿no? Dios siendo la sabiduría per se, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nosotros buscamos la sabiduría, es decir, a Dios como el ente de la sabiduría, y buscamos entender, ¿no?, las verdades más profundas acerca de Dios, ¿no? De su existencia, de sus planes, ¿no? De lo que nos ha dejado a nosotros. Entonces, en ese momento podemos nosotros aspirar a una verdadera felicidad y a un verdadero conocimiento, ¿no? También Sócrates hablaba, ¿no?, de que el ser humano actúa mal por ignorancia, ¿no? O sea, que muchas cosas en las que nosotros cometemos errores lo hacemos porque realmente no sabemos, ¿no?, las consecuencias, o no sabemos que lo que estamos haciendo es malo. Y siendo sincero, y creo también que muchas veces eso se aplica al conocimiento de Dios. Muchas veces nosotros no obramos bien o no sabemos, no obramos bien por el desconocimiento de Dios, por ignorancia. Sí. Y ese desconocimiento también nos lleva a la infelicidad, ¿no? En este caso, siento que cuando nosotros entendemos y comprendemos los planes de Dios, cuando estudiamos a Dios y queremos conocer sus causas más profundas, ¿no? Y buscamos, ¿no?, las razones del por qué, ¿no?, Dios actúa y, pues, por ejemplo, estos planes maravillosos como el santuario. Entonces, en ese momento es cuando nosotros podemos aspirar, ¿no?, realmente a la sabiduría o a este entendimiento de Dios, y por ende, al nosotros alcanzarlo, lo que nosotros estamos haciendo también es, en retrospectiva, viéndonos a nosotros en nuestros errores y viendo qué cosas estamos haciendo mal, ¿no? Y entonces, de alguna forma, entonces nosotros caemos en cuenta de nuestra propia maldad por nuestra propia ignorancia. Y es ahí donde podemos ir nuevamente a la sabiduría, es decir, a Dios, y ahí encontrar, ¿cómo se llama?, la salvación por medio de Él, y en este caso por medio de Jesús a través de su sacrificio. Así es. Mira, ya encontré la cita, es Hebreos. Ajá. Con esto, ¿ya se nos acabó el tiempo, Sammy? ¿Qué hablas mucho, Sao? No, ¿qué pasó? Hebreos, ¿qué? Hebreos 4. A ver. Creo que es 4:15. Porque no Lee tenemos... si quieres, lee desde el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto me encanta, a mí. ¿Por qué? Porque después de que Jesús muere en la cruz y regresa a ministrar este santuario, Jesús me conoce y nos conoce. Y Él sabe por lo que tú y yo pasamos. Me encanta la parte en la que fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Él sí se mantuvo perfecto. Y gracias a esa perfección y su sangre derramada, es que yo puedo tener esperanza. Es que yo puedo ser limpio. Es que yo también puedo alcanzar con su ayuda, no con mi ayuda y yo solo, con su ayuda, esa perfección que Él espera. Así de simple. Sí, de simple. Bueno, Salo, vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias por acompañarnos y bueno, decir las malas noticias por cuál el día es oscuro. Sí, el día es oscuro, Sammy, porque hemos recibido un llamado a trabajar en Loreto. Nuestra familia, mi esposa y un servidor. Y pues este va a ser el último capítulo de nuestro podcast, La Verdad Ausente. Duró muy poco este podcast. Bueno, esperamos de alguna forma poder seguir llevando a cabo este programa, ¿no? Tal vez, pues, lamentablemente no contigo. La verdad, fue un golpe duro y no, ya te lo había comentado, ¿no? Te vamos a extrañar mucho acá en Ensenada. Loreto queda, pues, en Baja California Sur, ¿no? Baja California Sur. Y está lejito, ¿no? ¿Cuántas horas son de...? Son como unas 12 horas, 13 horas en auto de aquí. Está... Ni cómo vengas todos los martes. Un poquito ¿verdad? más arriba. No, está un poco complicado. Está un poquito más arriba de la mitad, digamos, de la Baja Sur. Está Loreto
y está luego Constitución, creo, y luego La Paz, y pues ya luego creo Cabo. No conozco por allá, Sammy, voy a conocer. Vamos a ver si en algún momento también te caemos por allá. Con la ayuda de Dios Con la allá. ayuda de- Y que podemos grabar una miniserie allá. Una miniserie, ¿no? De En unos- el mar de... ¿Loreto está cerca del mar? Sí, este es Está mar, es pegado. playa, pero es por el mar de Cortés, no por, Ok. no por el Pacífico, es acá el mar de Cortés, Ya, el ya, Golfo ya. de California, creo, si mal no recuerdo. Interesante. No, pues amigo, pues esperamos que Dios te bendiga en este nuevo Gracias. ministerio que vas a desarrollar allá en Loreto. Y pues suerte, ¿no? Suerte. Te vamos a extrañar acá y esperemos que pronto nos podamos volver a ver. Con la ayuda de Dios. Gracias también a la gente que pudo pues acompañarnos aquí en estos ¿qué 12. fueron? 12 episodios. Y había planes de hacer más, pero a veces nuestros planes No son los buenos, planes, ajá. pero no son los planes los que Dios tiene. Entonces, confiamos en esos planes que Dios tiene y aceptamos este llamado, mejor dicho, para poder suplir necesidades de este lugar con la ayuda de mi esposa. Y pues vamos felices, contentos, motivados para hacer la obra de Dios. Una vez un pastor nos mencionaba, nos aconsejaba, no es que trabajo para Dios, es que trabajo con Dios. Entonces, para seguir trabajando tomados de la mano de Dios en este su ministerio, ¿verdad? Bueno amigos, esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Más adelante pues vamos a dar más noticias, ¿no? De qué va a pasar con nuestra vida. Pero pues por tanto vamos a poner un poco en pausa este proyecto. Más adelante vamos a ver cómo lo retomamos. Tal vez lo retomamos de otra forma, no sabemos. Pero bueno, ya saben que aquí en Adventus Media estamos generando contenidos casi siempre, ¿no? Entonces pueden ver nuestras demás producciones y también estamos trabajando en más cosas que esperamos que sean de bendiciones para usted, ¿no? Para ustedes, ¿no? Y que puedan encontrar también esas verdades, ¿no? Que hoy se encuentran ausentes en nuestro mundo, ¿no? Pues bueno, cuídense mucho. Feliz día. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.